Hermanos y hermanos de la Iglesia Bautista Vida, les mandamos muchos saludos de parte de nuestra familia. Soy el misionero David Yanapa Calcina, estoy trabajando aquí en Bolivia, en el departamento de Tarija, juntamente con mi amada esposa, el cual estamos ya más de un año trabajando en la obra del Señor. Bien, hermanos, en esta oportunidad quiero compartirles el devocional del libro de la primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 3 en adelante. Y pues hablamos mucho acerca de la palabra del Señor, hermano, cómo puede llegar la palabra del Señor con poder. Y en ese tiempo llegó la palabra del Señor con poder a la iglesia en Tesalónica, y también como ahora, hermano, nosotros sabemos que cuando predicamos la palabra del Señor también llega con poder a las personas y puedan ellos escuchar y ser convertidos. Quisiera darles 4 puntos acerca de lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero antes, hermano, nosotros sabemos que Pablo había ido a visitar a esta ciudad y haber compartido la palabra del Señor, juntamente, hermano, obviamente sabemos con la oposición. Siempre ha habido oposición cuando se predica la palabra del Señor, como hoy en día hay oposición cuando se predica la palabra de Dios, o otros no quieren escuchar la palabra del Señor por las diferentes cosas que hay en este mundo, como otras religiones o los placeres de este mundo que les aleja mucho de Dios o no les hace escuchar de Dios. Pero en esta parte, Pablo, a pesar de la oposición que había en ese tiempo también, de las tristezas y penas que ellos habían pasado predicando la palabra del Señor, ellos tuvieron muchos deseos de seguir avanzando con el Evangelio. ¿Y cómo sabemos esto, hermano? Si leemos nosotros en primera a los Tesalonicenses 1:5, Pablo está diciendo: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. También dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. En el versículo 9, hermanos, en este mismo libro, en el 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo había ido a este lugar para poder predicar la palabra. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que la palabra del Señor tiene poder. De verdad tiene mucho poder en la palabra del Señor, y cada vez que nosotros predicamos, hermano, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado. Entonces, hermanos, 4 cosas quiero saber. ¿Cómo puede actuar la palabra de Dios en las personas? Primera cosa, hermano, que ellos puedan escuchar la palabra del Señor. O sea, nunca ellos podrán saber de nuestro Dios, su salvación, su bondad, su amor, si nosotros no estamos yendo a predicar. Y esto vemos, hermano, en este mismo libro, pero en el capítulo 2, el 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Entonces, estas personas en ese tiempo, hermanos, habían escuchado la palabra del Señor, y de esta forma tuvo poder en sus vidas para poder cambiar. Y nosotros vemos en el libro de Romanos, y hace algunas preguntas, dice, ¿cómo oirán si no fueren enviados? ¿No? Se debe predicar la palabra del Señor para que ellos puedan escuchar y puedan saber de nuestro Dios. Entonces, el oír, hermano, es importante, pero ellos no van a poder oír si nosotros no estamos yendo a predicarles la palabra del Señor. Entonces hay muchas personas, hermanos, vemos a nuestro alrededor, están viviendo su vida cotidiana, pero también, hermanos, sabemos que ellos necesitan de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros podemos estar tal vez tristes, no sé, o un poco enfadados de por qué no están viniendo. Tal vez es por la razón que no estamos yendo nosotros a hacerles oír de esta palabra del Señor. Y como vimos en esta carta, hermanos, Pablo había ido a predicar a pesar de la oposición. La oposición, hermanos, las dificultades y las pruebas no deben ser, hermanos, una opción para que nosotros no podamos predicar la palabra del Señor. Muchas veces podemos poner tal vez algunas excusas en nuestra vida misma, porque tal vez no tengo dinero, porque tal vez estoy pasando cosas fuertes en mi familia, problemas familiares, y de verdad eso puede estar, digamos, puede hacernos sentir un poco mal en un sentido, pero en el otro, hermano, nunca debemos dejar de compartir el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo puede llegar o actuar la palabra de Dios en las personas? Deben escuchar, y la única forma será, hermanos, de que nosotros vayamos a ellos y les prediquemos la palabra del Señor. Después de escuchar, hermanos, la segunda cosa que Pablo dice en este versículo
13, que deben recibir la palabra. Entonces, cuando nosotros, hermanos, predicamos la palabra y ellos escuchan, la segunda opción es que ellos reciben la palabra, escuchan la palabra, reciben la palabra. Y eso es lo que dice en este versículo. Dice, por lo cual también, el 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra del Señor. Entonces, ellos, hermanos, han recibido la palabra de Dios. Nosotros podemos ir y predicar para que la gente pueda escuchar, pero también puedan ellos recibir la palabra de Dios y aceptarla, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Una vez escuchamos la palabra del Señor, después ¿qué hicimos? Aceptamos a Cristo, aceptamos la palabra de Dios y a Cristo en nuestra vida. No, esta es la segunda cosa que Pablo empieza a decir a esta iglesia. Y la tercera cosa, hermanos, no simplemente es el oír y el recibir también, sino el que ellos han creído la palabra del Señor, ¿no? Porque en este mismo versículo dice 13, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios. Otra estamos leyendo el 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, dice. Entonces ellos habían recibido la palabra del Señor en sus corazones. Y la última cosa, hermanos, que Pablo dice, que la palabra de Dios fue recibida con poder. O sea, porque nosotros cuando leemos el versículo todo completo, dice, sino según la verdad, la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esta palabra del Señor que nosotros predicamos va a actuar poderosamente en las vidas de las personas, de los no creyentes, y van a ser convertidas. La primera escuchan, la segunda cosa, la reciben, la creen, y después actúa esta palabra en sus vidas. Y es por esa razón, hermanos, que nosotros hemos visto durante nuestro tiempo vidas cambiadas. Y la primera vida cambiada fue de nuestra vida, hermano. Alguien nos habló de la palabra del Señor, recibimos al Señor con todo nuestro corazón, después creemos en Él, todo lo que dice su palabra, y después hemos estado transformándonos cada día mediante la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, cuando se predicó en ese tiempo, hermano, muchas de las personas fueron cambiadas. Y es interesante, hermano, porque dice en el capítulo 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice, la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿no? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ellos estaban sirviendo a otros ídolos, a otras cosas, obviamente padeciendo también dificultades dentro de su vida y sufriendo por las acechanzas de Satanás, las prisiones que Satanás tienen de ellos. Entonces, cuando ellos escuchan la palabra del Señor, cambian su vida y su vida ha sido transformada, hermanos. Entonces, y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Entonces debemos predicar la palabra del Señor para que ellos escuchen, para que ellos crean, para que ellos reciban la palabra del Señor y para que vean en sus vidas mismos cómo la palabra del Señor actúa poderosamente en sus vidas, para que ellos puedan ser cambiados. Serán mejor padres, serán mejores hijos, serán tal vez mejores esposos, esposas, mamás, mejores en la sociedad, hermano. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermanos, cuando alguien entrega su vida a Cristo Jesús. Pero la primera cosa es, hermano, que nosotros debemos ir y predicar el evangelio a todas partes del mundo, como Pablo lo hizo en este tiempo a la iglesia en Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, fundando enseñando a esta iglesia. Entonces, hermanos, nosotros no nos cansemos pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo cosecharemos, ¿no? Sus bendiciones del Señor. Entonces, hermanos, les animo en el Señor de que puedan seguir, hermanos, ustedes también predicando el evangelio, y también agradecerles, hermanos, por sus oraciones y las ofrendas que nos envían a nosotros, y estamos muy agradecidos nosotros también y muy animados de poder trabajar sí, en este país de Bolivia. Los amamos mucho, hermanos. Muchas gracias a la Iglesia Vida, al pastor Miguel Murillo, ustedes, hermanos. Les mando muchos saludos también a mi esposa. Dios les bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.